Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten el resto de nuestras invitadas de la mesa redonda y vamos a empezar a las 8:05 la reunión. Hola a todos, buenas tardes. Me parece que siendo las 8:04 y ya teniendo a todos los miembros de nuestra mesa redonda conectados, vamos a comenzar la reunión de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es sobre tumores tiroideos en niños. Para esto invitamos a la doctora Alejandra Gallego, cirujana de cabeza y cuello, profesora asistente de la Universidad de Chile, presidenta de la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello, y que trabaja en el Hospital Militar y en Red Salud. También invitamos a la doctora Karime Roumier, jefa de la Unidad de Endocrinología y Diabetes Infantil del Complejo Asistencial del Hospital Dr. Sotero del Río, profesor clínico de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile, a la doctora Carolina Niklas, pediatra oncólogo del Hospital Luis Calvo Maquena,
a la doctora Elisa Alcalde, patóloga, anatomopatóloga infantil del Hospital Luis Calvo Maquena, al doctor Eduardo Bravo, radiólogo intervencional del Hospital Luis Calvo Maquena, y presentarán hoy el doctor Bruno Catoya, cirujano pediatra dedicado a la cirugía oncológica, que trabaja en el Hospital Roberto del Río, que nos va a presentar el primer caso clínico, y el doctor Carlos Morales, becado de cirugía pediátrica del Hospital Luis Calvo Maquena, que será acompañado por el doctor Ángel Blanco en la presentación de un caso de la Clínica Santa María. Vamos a partir con la presentación del doctor Bruno Catoya. Bruno, por favor, comparte tu presentación. Y bueno, como siempre, todas las preguntas que quieran hacer durante la charla, por favor, mandarlas al chat y nosotros las vamos distribuyendo a medida que sean el momento. Y también, por favor, les pido su aporte y su ayuda y participación en las votaciones que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora Delgado. Yo soy Bruno Catoya, cirujano del Roberto del Río. Les traigo un caso sencillo, pero que en el fondo propone una discusión de dos asuntos que tal vez es de utilidad conocer la conducta en los diferentes centros y el razonamiento detrás de cada una de esas conductas, a la luz de lo último, digamos, publicado por el ATA, nuestra guía nacional PINDA y sus directrices. Entonces la idea es un poco hacer el ejercicio de un paciente con un tumor tiroideo que les voy a mostrar. Se trata de un niño de 14 años que se estudió por talla baja inicialmente por una historia de desaceleración de crecimiento, y que en ese momento, más allá de la desaceleración de crecimiento, no tenía clínica distiroidea. Se estudió con, los exámenes de laboratorio demostraron un hipotiroidismo, por lo que el niño inició tratamiento farmacológico y un control periódico con ecografía cervical. La primera ecografía demostró, que fue en diciembre en Coquimbo, en su ciudad de origen, demostró un bocio multinodular y hallazgos de tiroiditis de Hashimoto, y continuó en control seriado hasta que en agosto del 2020 se describe una lesión o una alteración a nivel del parénquima del lóbulo tiroideo izquierdo, que se ve hipocogénico, finalmente heterogéneo, que finalmente destaca microclasificaciones dispersas y que en suma son altamente sospechosas de malignidad y definidas como TIRAD5. Esta no es la imagen original, sino una nuestra, de nuestro hospital, pero que un poco define, o sea, un poco demuestra lo que están tratando de demostrar, que una lesión mal definida en el lobo tiroideo izquierdo, que tiene microclasificaciones, algunas zonas de hipogenicidad, y bueno, franca, digamos, una alteración franca en comparación al lobo derecho, y aumento de la vascularización. Entonces, ante la primera pregunta, un poco, es ante el hallazgo de una lesión tiroidea que ecográficamente es definida como TIRAD5, ¿cuál es la conducta de su centro en el contexto particular de este paciente, que además es hipotiroideo? Entonces la pregunta es, ¿todos esos pacientes en su centro van a punción aspirativa con aguja fina, o en cambio van a tiroidectomía total de entrada sin punción con aguja fina? O en este caso, que salté un poco la descripción, pero que demostraba además algunas adenopatías del grupo 6, el paciente podría también ir a tiroidectomía total sin PAF y con disección nodal central de entrada en su centro. Entonces esa es un poco la pregunta, y me gustaría saber cuál es su opinión local. ¿Se ve la votación? Yo lo veo. Nosotros no. Damos un tiempo más, Ale, y después damos los resultados. Ahí lo mostramos. Es que no ha votado Ahí nadie sí. porque no la ven. ¿Ahí sí? Ahí se Sí. ve, sí. Ya. Entonces la inmensa mayoría de los asistentes entonces haría una punción con aguja fina. Bien. Quisiéramos Bueno, aprovechar antes de seguir con respecto a los miembros de la mesa redonda, si es que alguno de nuestros invitados quisiera hacer algún comentario con respecto a esto. Doctora Gallego.
Sí, hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Hola, doctor Catoya. No se ¿Cómo acuerda de está? mí, doctor. Sí, se acuerda de mí. Sí, me acuerdo de usted. Mi primera vez que fue todo. Sí. Oye, bueno, nada, primero agradecer la invitación. Bueno, así como comentario para empezar, esa imagen y a veces como recomendación un poco es que, confiando por supuesto en lo que a uno le dicen los radiólogos sobre las imágenes, siempre y como consejo mirar uno las imágenes, porque a veces mucha gente se queda con lo que dice el informe, pero a veces según la experiencia que cada uno tenga, lo que uno puede ver en la ecografía, aunque sabemos que es súper operador dependiente y uno ve fotos en un tiempo así como plano, igual es importante, porque por ejemplo esa imagen, si uno la ve con esas microcalcificaciones difusas que no tienen un nódulo definido, son histologías generalmente más agresivas. Generalmente cuando uno encuentra esas cosas pueden ser histologías como esclerosante difusa, que no tienen como un nódulo definido y son así, entonces eso también es súper importante tenerlo en consideración y por supuesto hacer una PAF de todas maneras. Eso. Muchas gracias, doctor Bravo. Quisiera pedir un poco su opinión con respecto a las imágenes y lo que acaba de decir la doctora Gallego. ¿Hay algo que usted quisiera agregar con respecto a las características de la imagen, que no se ve un nódulo tan claro y tan evidente como es más habitual para nosotros? Sí, bueno, gracias por la invitación. Me gustaría comentarles que en estas imágenes que muestra el doctor, se ve más bien un patrón difuso, que es como la forma de manifestarse del carcinoma de tiroides, que puede ser un nódulo, un patrón nodular, o puede ser un patrón difuso. Esto, como bien dicen, no tiene alguna estructura identificable, no tiene bordes identificables y está lleno ahí de calcificaciones. Así que, de acuerdo con todo lo que han dicho, y solamente reforzar que la clasificación TIRAX, en el fondo, lo que busca es establecer qué tan probable es que un nódulo sea un cáncer, o qué tan probable que una lesión en la tiroides sea un cáncer. Y por eso tenemos varios niveles, y el 5 es altamente sospechoso de cáncer, pero no es 100%. Hay falsos positivos con un TIRAX 5. Si tú sacas la tiroides, probablemente haya un 5% o menos de los casos, pero van a haber tiroiditis focales, van a haber otros diagnósticos diferenciales y no un cáncer de tiroides. Por lo tanto, siempre estamos hablando de posibilidades, probabilidades, porcentajes, no es certeza. Así que, de todas maneras, adhiero a lo que la mayoría piensa, que nunca está de más una PAF antes de sacar la tiroides completa. Muchas gracias, doctor. La doctora Gloria González está levantando la mano. Doctora, por favor. Sí, tengo una duda que, ¿Aló? ¿Hola? por supuesto, cuando uno tiene posibilidades de PAF rápida, que probablemente es mucho más fácil hoy en día para los diferentes centros, pero no es tan así en el mundo pediátrico. Obviamente no haríamos una tiroidectomía total en un paciente así, incluso con un TIRAX 5, pero eventualmente sí empezar con una loectomía. Entonces mi pregunta es, ¿nunca no harían esa PAF, o dependiendo de los tiempos, de lo difícil que pueda ser, ustedes podrían decir, ¿sabes qué? En los pacientes con TIRAX 5 las posibilidades de que un 95% de los pacientes tengan un carcinoma papilar o un diferenciado al menos de tiroide, sea cual sea la histología, hacer una loectomía, saltarse la PAF, en el sentido que nosotros tenemos que poner en casi todos los pacientes anestesia general para hacer la PAF? Karime. Hola, primero igual gracias por la invitación, espero poder aportar un granito de arena. Efectivamente, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que uno debería tomar una PAF, pero hemos tenido pacientes que se han operado sin PAF, por ejemplo, cuando tienen adenopatías visibles externamente, con características de malignidad, adria plana profundo, que ahí ya necesitamos la PAF para saber que es un CA en ese minuto. Y lo otro que tú planteas que nos pasó en pandemia es que tuvimos PAF esperando mucho rato, y que finalmente las dos fueron cáncer de tiroides. Entonces yo creo que uno tiene que ponerse las circunstancias. Si la ideal es que uno tuviera la PAF luego, ojalá en un plazo de un mes, después está el resultado de la PAF, que también a veces demora más de un mes, pero si no la tenemos y en fondo es bastante riesgoso seguir esperando al paciente, una alternativa es partir de cirugía con biopsia intraoperatoria y se confirma intraoperatoriamente con CA,
se hace completa, y de última, que sería mi opción, la que menos me gusta, pero que se ha ocurrido, es que se hace la leucemia, y si en la biopsia definitiva se confirma que se va a hacer el segundo tiempo para ampliar la tiroidectomía y ver si requiere o no disección ganglionar. O sea, yo creo que hay que situarse en cada escenario diferente. Lo ideal no es lo ideal eso, pero pudiera ocurrir que nos pase este año igual que nos pasó el año pasado. Perdona, y en ese sentido, ¿creen que los factores de riesgo del paciente, estamos hablando de haber recibido radioterapia, tener algún síndrome que predisponga a los carcinomas, etcétera, hace empezar un poquito en esta decisión también cuando no tenemos la posibilidad de una PAF tan fácil? Pensaría, y yo creo, sobre todo si un paciente que tuvo radioterapia previa, como los linfomas con radioterapia manto, ellos son los de más riesgo de desarrollar como segundo cáncer, un cáncer de tiroides. O sea, sería un factor de riesgo considerable en el total. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, en el fondo, como conclusión de esta primera parte, deberíamos decir que en todo nódulo TIRAD5 deberíamos, en un mundo ideal, hacer una PAF que no retrase el manejo. A pesar ¿Perdón? A pesar de que sea TIRAD5, esa era un poco la, claro, TIRAD5. digamos, Claro, sí. la primerita. Bueno, Sí. a pesar de ser TIRAD5, Sí. Ya. que es fuertemente sugerente. Acá en el público hacen una pregunta probablemente para la doctora Elisa Alcalde. ¿Qué sensibilidad tendría la biopsia rápida de estos pacientes? Me imagino que se refiere a la biopsia rápida del nódulo en el caso de hacer una hemitiroidectomía, ¿verdad, doctor Iñiguez? Sí, es que sensibilidad, lo que plantean de hacer la biopsia rápida en, ¿cómo se llama? En el en pabellón sin tener la PAF previa. El rendimiento es alto para el carcinoma papilar, distinto para los carcinomas foliculares, porque al igual que lo que ocurre en la punción de tiroides y que tiene que ver con la clasificación Bethesda, las lesiones foliculares son más difíciles de diagnosticar porque uno requiere el estudio completo de la cápsula, evaluar si hay permeaciones vasculares, y eso nunca se puede hacer en rápida. Pero para carcinomas papilares clásicos el rendimiento es alto, más del 90%. Ahora, sí me preocupa, por ejemplo, que se hubiese tratado, por ejemplo, de un carcinoma medular. Eso es bien difícil de ver en rápida, uno lo puede sugerir, pero eso requiere una amplia disección cervical. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ayuda más tener la PAF previa. También para los carcinomas anaplásicos, que son muy poco frecuentes en los niños, pero en adultos sí nos genera algunos problemas, y también que vemos más en adultos son los linfomas de tiroides. Sí, cortito, yo puedo, así como para reforzar un poco lo que dijo la doctora, pucha, yo igual tengo más experiencia en adultos, claramente, o sea, pero, y yo sé que el problema, lo que decía la doctora González, y eso es una cosa que hay que considerar como todo, hay que ponerse en las circunstancias de cada situación. Lo que pasa es que hay cosas que son las cosas que están recomendadas, y otras las cosas en el fondo que uno tiene que hacer según, como decía la doctora Karim, creo, según como esté, según como sea, que si hay pandemia o no, si tengo la posibilidad o no, a los niños hay que anestesiarlo, etcétera, etcétera. Pero es súper importante lo que dice la doctora. A veces podemos tener un diagnóstico que nos, porque cuando uno hace un examen, lo que uno quiere buscar en el fondo es que si ese examen va a cambiar mi conducta o no, porque si no va a cambiar mi conducta, probablemente, tal vez en ese sentido no tendría una indicación absoluta según las circunstancias, pero claro, hay situaciones que son menos frecuentes en los niños, absolutamente, que pueden hacer cambiar un poco cómo yo voy a enfrentar la cirugía. Eso es, más que nada. Y eso hay que considerarlo también en cuanto a lo que voy a hacer yo, si funcionar o no, eso, básicamente. Muchas gracias, doctora. Doctor Catoya, sigamos. Se hizo una PAF en su hospital de origen, que describe células foliculares con tendencia a formación de estructuras papilares, pseudoinclusiones, cuerpo de samoma. Entonces se concluye como Bethesda 5, sospecha de carcinoma papilar. Entonces derivado a nuestro centro para resolución. Lo que hicimos acá fue, digamos, complementar la ecografía cervical con búsqueda dirigida de los nodos. Acá está el informe completo, pero les voy a resumir que, y mirando no solamente el informe, sino que también las imágenes, además de reafirmar la imagen
sospechosos en el lobo tiroideo izquierdo que ya habíamos hablado. También se ven algunos nódulos, o sea, linfonodos sospechosos en el grupo 2 del lado izquierdo y grupo, perdón, en el grupo 2 del lado derecho y grupo 4 del lado izquierdo. Ahí está mal rotulado, pero era 2 derecho. Entonces, teniendo estas adenopatías sospechosas y en contexto de una lesión TIRAD5, luego Bethesda-5, fuertemente sugerente de carcinoma papilar, la idea acá de la siguiente pregunta es plantear cuál es el abordaje completo de este paciente, tomando en cuenta el estudio nodal preoperatorio. Entonces, ante el hallazgo de adenopatía sospechosa de estos niveles laterales, además de la tiroidectomía, ¿cuál sería su conducta local para el manejo nodal de este paciente? Entonces, una alternativa es hacerle una PAF preoperatoria nodal, no de nódulos, sino a los ganglios, dirigida al nivel sospechoso para definir ahí disección lateral en el tiempo quirúrgico de la tiroidectomía. La otra alternativa es hacer biopsia contemporánea intraoperatoria para definir esa disección lateral, o ir de forma formal con este estudio de forma suficiente a una disección lateral formal de ambos grupos nodales. La otra alternativa es hacer un picking lateral y decidir eventualmente una disección en segundo tiempo. Esta es una pregunta interesante que me parece que no tiene, es interesante porque no es tan consensuada como uno creería. Llevamos un minuto de la votación, no sé si se ven resultados, yo no los veo. Yo veo los resultados, pero démosle un ratito más porque estoy viendo que mucha gente votando. Ya. Ya. ¿Ya? Qué responsabilidad encerrar la encuesta. Ahí está. Ya les voy a mostrar que el resultado más común acá fue disección formal un estudio de forma suficiente. El segundo más fue hacer una PAF nodal. La verdad es que en nuestro hospital no hicimos ninguna de las dos alternativas. Lo que hicimos fue una biopsia contemporánea intraoperatoria para definir la disección lateral. Y eso, entre otras cosas, porque parecía que la disección lateral, sin prueba histológica o citológica de la lesión, sería incrementar la morbilidad sin certeza probada. Y por otro lado, que el uso de PAF preoperatoria en niños, al menos en nuestro centro, no tiene la verdad es que nunca lo hemos hecho, no tenemos ningún paciente al que hayamos hecho, sea PAF para estudio citológico o PAF para washout y medición de tiroglobulina. La verdad es que es una conducta que al menos en niños veo, y lo he conversado con muchos centros pediátricos, que al menos en los niños no es tan común. No sé qué piensa la doctora Gallego, doctora Romier. Yo creo que las alternativas que plantearon, las dos primeras eran las más razonables. Berry Pique, la idea es no hacerlo porque no nos ayuda a sacar algunas y no todas. O sea, si uno va a hacer, la idea es que se saque el bloque y como dices tú, el bloque es de riesgo con una pura ecografía y resulta que después no era positivo y extiende la cirugía y aumenta las complicaciones. Entonces, una alternativa a la que hicieron ustedes de hacer la biopsia intraoperatoria y otra la PAF, que como dice, se ocupa menos en niños. Yo he tenido que hacer, o sea, no yo, sino que un paciente mío en que era recidiva de adenopatía y nos quedaba la duda si captaba o no en la ecografía, no era muy categórica, así que en ella se hizo PAF y se confirmó que era solo un ganglio inflamatorio, por lo tanto se dio el segundo rayo, no tuvo que ir a nueva cirugía, entonces ahí nos ayudó a determinar conducta. Quizás es mucho menos frecuente hacerlo cuando el paciente viene debutando de su cáncer. Doctora Gallego, ¿qué piensa usted? Bueno, aquí entramos en la controversia. ¿O no? Sí, controvertido. Yo les voy a... Bueno, a ver. Les repito y les vuelvo... Nosotros, a ver, le voy a poner... Nosotros en los adultos, por lo menos, nunca... bueno, nunca en medicina no se usa esa palabra, pero yo creo que más del 95, 99% de las veces, porque tenemos dos situaciones.
Una situación es la calidad de la ecografía, y por aquí parece que hay un médico que es ecografista, que es súper importante, porque y es una ecografía, yo cuando tengo una ecografía, tengo que tener una ecografía de un ecografista primero confiable, y que yo sepa que lo que me está informando es así, porque es difícil para alguien que no tiene mucha experiencia decir, según los hallazgos a la imagen, si es un ganglio primero sospechoso o no, porque hay muchas patologías, y sobre todo en niños que pueden tirar por el desvío, y uno puede tomar varias malas decisiones basadas solamente en la apreciación del ecografista. Eso primero, o sea, tener una buena ecografía y una ecografía de calidad, y en la cual yo le tenga confianza. Eso es una cosa. Segundo, nosotros, como les decía, entre el 95 y el 99% de las veces no entramos al compartimento lateral. Si tenemos una adenopatía sospechosa, se hace una PAF con citología y medición de tiroglobulina. Porque, dos cosas, porque primero tú sabes a qué vas a ir a la cirugía, y sobre todo yo creo que en los niños es súper importante saber si uno va solamente a hacer una tiroidectomía, o va a hacer una tiroidectomía con disección central, o va a ser una tiroidectomía con disección central más una tiroidectomía lateral. O sea, yo creo que eso debe ser planificado desde antes de la cirugía, porque eso ayuda a la rigurosidad del método quirúrgico que uno va a usar, y además ayuda a decirle a los papás qué es lo que yo les voy a hacer y cuáles son las probabilidades y las posibles morbilidades que tiene la cirugía, porque no es lo mismo hacer una disección central y la tiroides que además agregarle una disección lateral que puede ser uni o bilateral. Sabemos que en niños la posibilidad de tener adenopatía es mucho mayor a veces que en los adultos. Entonces, y esto en el picking bearing absolutamente no, bajo ninguna circunstancia. Y a veces también pueden haber falsos positivos o falsos negativos en las biopsias rápidas de las adenopatías dentro del pabellón. Entonces, y esto como de, oye, saquemos este ganglicito que se ve más o menos y sacámosle la disección, o sea, el concepto que tenemos, por lo menos nosotros, es que al compartimiento, yo sé que son niños y que a lo mejor es otra anestesia, pero yo creo que uno siempre tiene que hacer las cosas bien independiente de eso, porque si no, los resultados nunca son buenos. Entonces, al compartimiento lateral, yo siempre puedo volver a entrar, porque, y sobre todo si yo no lo he tocado, la morbilidad va a ser mucho menor. Pero si yo hago un picking berry, o le saco una, no sé, pues me meto al grupo 2 y le saco 5 ganglios, me meto después al 4 y le saco 6 ganglios, y después tengo que hacerle realmente una disección formal, como se debe hacer una disección lateral, yugular, es peor, porque la morbilidad va a aumentar. Entonces, como, no sé, yo como recomendación, yo no sé, a lo mejor se puede hacer un estudio en niños, a lo mejor se puede hacer un consenso entre los centros pediátricos, pero lo ideal es hacer una punción. Y si no, ir dirigidamente a ese ganglio tal vez, porque además, si tú tenés una disección, si tú tienes una cervicotomía, en el fondo de una tiroidectomía con disección central, para hacer una biopsia intraoperatoria de un grupo 2, tienes que ir muy arriba. Entonces, muchas veces no vas a llegar al ganglio que se supone que es el que está comprometido. Entonces, te puede tirar por el desvío. Entonces, mi recomendación, humildemente, es que debieran los pacientes tener una punción del compartimento lateral. Central ahí es otra cosa que uno puede discutir, pero que es menos. Pero lateral sí, porque uno siempre puede volver a entrar al cuello lateral, sí, eso. Primero quisiera hacer una pregunta, doctor Bravo, con respecto a qué tan factible es hacer una punción de ganglios para hacer una PAF en niños, y después a la doctora Alcalde con respecto al rendimiento que podría tener esta PAF de ganglios. Generalmente nos piden al mismo tiempo porque trae la ecografía en la cual se ve alguna imagen sospechosa en la tiroides, y además viene descrito con adenopatías o ganglios sospechosos o con determinadas características que alertan al ecografista. Entonces generalmente ante esa situación nos piden hacerle PAF del nódulo tiroideo, la lesión tiroidea propiamente tal, y al mismo tiempo también hacerle PAF a la adenopatía. Puede ser una, pueden ser dos. Las más representativas, las que al ecografista le llamaron más la atención, que pudieran ser malignas. Que por lo demás las características son relativamente conocidas o estándar. O sea, el que maneja en general un buen TIRAX también sabe que ir a buscar como adenopatía sospechosa. Pérdida del hilio, cambio en la ecogenicidad del ganglio, presencia de microcalcificación o degeneración quística, pérdida de los bordes, aumento de tamaño. O sea, eso en general lo manejan el mismo ecografista.
O sea, en el Ya, fondo el rendimiento para ustedes en cuanto al procedimiento de hacer una PAF al ganglio y una PAF al nódulo tiroideo es igual, es agregarle 5 a 10 minutos más al procedimiento. con una efectividad similar. Debería ser similar, claro. Lo cual, para hablar de efectividad y sensibilidad, la doctora Alcalde puede manejar más ahí los conceptos, pero en el fondo, obviamente por la técnica que uno realiza la toma de muestra, obviamente que mientras más grande el ganglio, mayor posibilidad de tener mayor celularidad y que sean realmente representativos de lo que es la lesión. ¿Qué tamaño de ganglio te deja más tranquilo, entre comillas, para poder hacer una PAF? ¿O en qué tamaño dirías que en realidad es poco probable que sea un resultado positivo? El rendimiento siempre es bueno cuando son lesiones sobre 1 centímetro. Ya bajo 1 centímetro empieza ya a disminuir la efectividad de la punción, y bajo 5 milímetros la posibilidad de tener una muestra adecuada para que la pueda ver un patólogo y pueda matricularse ya es baja. Hay algunos casos que se logra, pero en el fondo tiene que ver con la técnica que uno realiza para obtener las células, que si bien se llama punción aspirativa, pero en la práctica la técnica que ocupamos los intervencionistas no es aspirar propiamente tal, sino que cuando se desliza la aguja por sobre la lesión, por capilaridad entran las células que uno va descamando de la punta. Esa técnica que ingresan por capilaridad y sin una aspiración y todo, genera tener una muestra principalmente de células y no de sangre, para que tenga el patólogo un buen sustrato para trabajar. Entonces, imagínate lo que es deslizar la aguja con una lesión de 2 milímetros o 3 milímetros. Hay muy poco espacio para poder obtener una muestra adecuada, pero sobre 1 centímetro debería ser ya una muestra suficiente en la gran mayoría de los casos. Muchas ¿Puedo gracias. hacer una pregunta que continúa Adelante. con esto? ¿Cuál es el valor predictivo positivo de una ecografía con adenopatías sugerentes de enfermedad nodal por carcinoma papilar en niños, considerando que la enfermedad nodal es mucho más frecuente en niños que en adultos? Y por lo tanto uno podría decir que si tenéis calcificaciones en algunas adenopatías y que está redonda con pérdida de hilio, entonces ¿cuál es el valor predictivo positivo de una ecografía sola versus, obviamente hacer la PAF es el estándar y lo que es súper específico? ¿Pero tienes el valor de un BPP No tengo un número que en niños? darte, pero como dices tú, deberá estar enfermo. O sea, si tengo un nódulo de TIRAT5, tengo adenopatías, como bien describía la doctora previamente, deberá estar positivo el ganglio con alta posibilidad, pero teniendo en cuenta también el diferencial amplio de las adenopatías en los niños. Cuando tienen microcalcificaciones o degeneración quística, orienta con relativa mayor especificidad a que esa adenopatía pudiera ser de secundaria al carcinoma tiroides. Pero cuando solo lo tienes un poquito grande, cuando solo lo tienes un poquito alterado, en realidad es como bien inespecífico. Y también podría ser perfectamente otra causa de la adenopatía. Claro, por supuesto, pero por ejemplo, hablamos del mismo paciente previo, un TIRAT5, que tiene adenopatías con estas características. ¿Alguien entraría en ese caso cuando, por ejemplo, no vas a hacer una PAF por el nódulo, por las mismas características o por las mismas condiciones que tuvimos previamente? ¿Harían disección nodal en ese paciente de los compartimentos alterados? Claramente en una ecografía, o sea, sin duda, obviamente una adenopatía de más de 1 centímetro en un grupo 2 de un niño no significa nada por tamaño, sino que el tamaño en niños obviamente no es importante, sino que son las características del ganglio. ¿Algún cirujano pediatra que tenga alguna opinión al respecto? Nuestra decisión fue justamente no darle, digamos, todo el crédito a la ecografía, también tomando en cuenta la morbilidad de las disecciones laterales, tomando en cuenta también comentarios como el de la doctora Gallego. Lo que hicimos fue biopsia contemporánea, o sea, les puedo mostrar, no sé si adelantarme o qué, pero lo que hicimos fue tiroidectomía total con disección central, ya que había desde la primera imagen compromisos de grupo 6,
y lo que hicimos fue un muestreo dirigido a las adenopatías. Efectivamente, requirió un abordaje amplio para buscar la adenopatía que era claramente alterada con respecto a las demás en el grupo 2 y en el grupo 4. La de 4 era bastante baja. Grupo 4 izquierdo. Así que lo que hicimos fue, también incluso la conducta fue dejar un drenaje testigo por la cercanía con la compleja yugoglosubclavia. Entonces, en el fondo, lo que hicimos fue el muestreo nodal y biopsia contemporánea. Y bueno, ya les voy a mostrar el desenlace, pero que en el fondo no ayudó a tomar la decisión final. Nos falta la respuesta de la doctora Alcalde respecto a la sensibilidad de la PAF de los ganglios. Sí, bueno, les cuento. Este es un trabajo español, no es un trabajo chileno, y va a depender mucho de la experiencia del patólogo y obviamente del ecografista. Pero dice que el rendimiento de detección de ganglios por ecografía sola es un 76%. Por citología sola, 70%. Si unimos que un buen ecografista con una citología guiada bajo eco sube un 88%, y ya el 100% lo entrega la citología junto con la ecografía y la medición de la tiroglobulina. Claro. ¿Algún de los presentes tiene experiencia del uso de lavado de la PAF con tiroglobulina, la medición de tiroglobulina en el lavado de la PAF en niños? ¿Alguien ha usado esa herramienta? Para que lo respondan en el chat, digamos. La verdad es que a pesar de que fue algo que lo conversamos, no lo hemos ocupado nunca. Doctora González. No, nosotros no hemos ocupado medición de tiroglobulina en estos pacientes, hemos hecho PAF con histología simplemente. Pero supongo que es fácil hacerlo, ¿vale? O los radiólogos intervencionales. Sí, parte de la misma muestra se echa en un frasquito y se envía a estudio de tiroglobulina. No hay problema con eso, parte de la misma función. Sí, eso le iba a decir. O sea, yo entiendo a la doctora González y claro, uno en el fondo si te dicen, oye, sabes que son súper sospechosos y los niños claramente, como dice, ya tienen más posibilidades, pero está en el fondo, bueno, y que es la recomendación de las guías finalmente, que en el fondo si uno tiene adenopatías cervicales laterales debiera hacer una punción. En el fondo es que yo diagnostico esos falsos positivos, entre comillas, de la ecografía que pueden llevar a que mi decisión sea mucho mejor. Eso es, nada más. Porque claro, uno podría no hacerla, pero te ayuda a tomar mejores decisiones antes de entrar a la cirugía. Eso es, nada más. Yo creo que no. Eso. Acá la doctora Rumire dice que en función de nódulo por sospecha recidiva se ha realizado la PAF y medición de tiroglobulina que fue negativa en ese paciente de la recidiva que había mencionado previamente. Voy a seguir con el caso. Nosotros lo que hicimos fue biopsia contemporánea que reveló hiperplasia linfoide, y con eso, digamos, finalmente decidimos no proceder a disección lateral. Bueno, les puedo contar el desenlace final, un poco redondeando el caso. El niño estuvo una noche en UTI, tuvo una hipocalcemia leve, asintomática, que se manejó inicialmente solamente con carbonato y actualmente está sin calcio oral. Los drenajes se mantuvieron por 3 días hasta realimentarlo de forma completa, debido a esa búsqueda en el grupo 4 que les comentaba, pero que nunca dio nada como fístula linfática, que era lo que estaba tratando de testiguar, y se recibió alta hospitalaria al 4º día postoperatorio. En la biopsia de periferia, lo que vimos fue un nódulo, bueno, en la tiroidectomía, un nódulo de 14 milímetros de diámetro máximo, que era compatible con carcinoma papilar del lóbulo izquierdo y compromiso nodal ganglionar, o sea, metastásico, en el grupo 6, en 6 de 17 linfonodos analizados. Recordando que lo que se hizo fue efectivamente esta disección del grupo 6 con el template completo del grupo 6 central, ¿verdad? Que tomando en cuenta todo el tejido nodal de esa zona,
por eso entonces 6 de 17 linfonodos estaban comprometidos, y con eso pasando digamos, a la tabla, se trataba entonces de un nódulo de un carcinoma diferenciado de más de 1 centímetro menos de 2, por lo tanto un T1B, y que tenía compromiso al nivel 6, que entonces se definió como N1A. Y además se complementó con un ataque de tórax que descartó compromiso metastásico pulmonar. Entonces, si llevamos esto al grupo de riesgo PINDA, paciente que ya definido como riesgo intermedio, ya que tiene un T1 N1A, y así, por lo tanto, lo consecutivo con él, tomando en cuenta eso, es que tenía indicación de radioyodoterapia. Acá vemos cómo en la guía PINDA se define claramente el uso del radioyodo, ¿verdad? Con aquellos pacientes con carcinoma diferenciado de riesgo intermedio o alto, o con enfermedad nodal probada, o con metástasis a distancia, o enfermedad locorregional persistente. Acá les traigo una tablita también acá a la derecha que ve que el radioyodo también debe indicarse sopesándose los riesgos, ¿verdad? Cumpliendo la norma, pero conociendo los riesgos. En este caso, que yo creo que no en todos lados están hablando de los riesgos de que es darle radioyodo, así que me parece importante mostrar que se aumenta el riesgo de cialidinitis, estomatitis, sequedad ocular o obstrucción nasolagrimal, alteraciones de la fertilidad, mielosupresión, etc. Tiene un riesgo, pero que también tiene indicaciones que son claras. Entonces es el plan oncológico actual del paciente, que todavía no inicia su radioterapia, tiene menos de 6 meses, tiene como 4 meses de la cirugía, y ahora a la brevedad va a iniciar su radioterapia. Es un poco el caso que yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, sí, porque, no sé, está la doctora patóloga, perdónme, yo los nombres soy terrible y no tengo todos los cuadros, pero... ¿Ah? Elisa. Doctora Elisa. Sí, porque en el fondo lo que me falta acá, no sé si lo pusiste yo, es porque dice en el fondo que es un cáncer papilar de tiroides, y sabemos que hay distintas histologías, distintos subtipos, distintos factores de riesgo en el fondo que lo hacen ser más o menos, entre comillas, agresivo. Porque, por ejemplo, así como ejemplo nomás, si hubiera tenido tal vez el mismo tamaño, pero no hubiera tenido ganglios, por ejemplo, igual a veces solo por esos factores de riesgo puede caer en otro tipo de casilla de riesgo, independiente de la adenopatía comprometida. Entonces, yo no sé si dentro de esta biopsia, porque en el fondo ahí solamente sale que es un cáncer papilar de la tiroides, pero no tiene los apellidos que a uno le gustaría además conocer. No sé si la doctora nos puede hablar de eso. Sí, bueno, el más frecuente, y lo que pasa es que este caso, a nosotros hacemos una reunión mensual de patólogos pediátricos, y este caso fue presentado en esa reunión, y yo recuerdo que es una variedad usual, es el más clásico de todos. Ahora, en general en los niños vemos variedad usual, y a veces folicular, que no son los de más alto riesgo. Hemos tenido, creo que un solo caso que era más morular, que ahí incluso le hicimos P53, pero en general el que tenemos más habitualmente es el usual, y este es usual, es una variedad usual. Pero sí, efectivamente hay subtipos histológicos que son de más riesgo. Lo otro es que este AJCC es antiguo, el actual es de 2017, es la 8ª edición. De todas maneras, que para la clasificación del T1 y del N1, lo que cambió fue que el grupo 7 se agregó al 1A, al N1A, y la clasificación del tumor, esa está igual, eso no se ha modificado, pero esta clasificación es la antigua, esta no es la actualizada. Ya. Por si acaso. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Una pregunta. Llama la atención de que acá justamente no lo encuentro, o sea, no veo en esta clasificación que se mencione la diferencia histológica. Es verdad que en algunos pacientes, o sea, al menos de lo que me ha tocado ver, algunos pacientes tienen, se describe como carcinoma papilar, variedad folicular. En este caso no se escribe ningún apellido, lo busqué también en el informe completo. No está. Pero no sé si en alguna de las clasificaciones que se usa, por ejemplo en el PINDA, doctora Romier, si va, digamos, a tener un impacto o cambiar el grupo de riesgo de los pacientes en el contexto pediátrico.
En el AJCC no hay cambio del punto de vista por la clasificación histológica, no. Por lo menos en el AJCC. Exactamente, en el PINDA, esa es la que quedó, el PINDA lo hicimos hace 2 años atrás, y ahora en conjunto con otros miembros de la Católica vamos a sacar un capítulo del libro que va a la nueva clasificación TNM. Y espérame, o como decías tú, no incluye la histología, pero sí hay una clasificación que ocupa también el Ministerio de Salud para adultos y que la vamos a poner en ese artículo, en que también hace referencia no solo a TNM, sino a la variedad histológica, porque hay algunos que son mucho más agresivos y eso hace que cambie de etapa de riesgo moderado a alto riesgo, y eso implica el seguimiento diferente o la dosis de radioiodo diferente. Y en esa hay una clasificación que ocupa el Ministerio de Salud, en que clasifica de riesgo muy bajo, bajo, medio y alto, y dentro de los parámetros, además de los tamaños y los compromisos ganglionares, está el hecho de ser una histología más agresiva, ¿no? No tengo aquí, la tengo como para poderla compartir. Sí, pero en general es la variedad esclerosante, la morular activiforme, la de células altas y las variedades foliculares. Esas son básicamente las que son más agresivas. Y Karime, perdona, después de esto, ¿PINDA va a cambiar efectivamente a las histologías de más alto riesgo? No lo sé, la verdad que yo fui invitada por en ese entonces jefa del PINDA, y fuimos invitados todos los endocrinos infantiles, tenemos que volver a juntarnos para cambiar estas otras cosas más nuevas, digamos, que no sé, sería una buena alternativa para actualizar. Tendría sentido, ¿no? Sí, claro. Ya, vamos a compartir el segundo caso clínico, que lo va a presentar el doctor Carlos Morales, becado del Calvo Maquena, junto al doctor Ángel Blanco, cirujano del Calvo Maquena y también de la Clínica Santa María. Este caso pertenece a la segunda institución. Hola, buenas, soy Carlos Morales, becado, como dijo la doctora, del Calvo Maquena. Este paciente es una paciente que se manejó en la Clínica Santa María, principalmente entre los años 2003 a 2006, pero que ha seguido en control hasta la fecha. En ese momento la paciente... no me cambia. La paciente femenina de 9 años, consultando por un estudio de talla baja. Actualmente esta paciente tiene 27 años. En julio del 2003 evolucionó con un cuadro de una voz bitonal de tiempo no precisado por los familiares, que al examen físico se asoció a un bocio comprobable nódulo a nivel tiroideo. Se le solicitó una ecografía del tiroidea, que son las imágenes que vamos a ver a continuación. ¿Qué no me vamos a ver? En donde se describe una masa tiroidea izquierda de contornos irregulares heterogéneos de 2 centímetros, en realidad era de 2,3 por 1,6, compatible con componente sólido de calcificaciones, además con compromiso del polo inferior del lóbulo tiroideo derecho, y en ambos lados del comportamiento cocarotídeo se reconocen imágenes hipoecogénicas ovoideas que sugieren adenopatía infiltrativa. Entonces, dentro de esta pregunta, lo que queremos saber es un poco qué conducta tomaría la audiencia con este contexto de esta niña que tiene este bocio, la voz bitonal y el nódulo visualizado en la ecografía, que ya lo vimos en el caso anterior. No sé si se ve la votación, yo no sé, no la veo hoy. Sí se ve. ¿Sí? ¿Ya votó harta gente? 24 de 65. Ya, voy a dejar hasta el minuto y la voy a cortar para que la podamos comentar. Ya.
Bueno, el 97% de la votación habla de que harían una punción por aguja fina. Y un 3% una tiroidectomía total más disección ganglionar selectiva y central. No puedo sacarla. Bueno, se le hizo una punción con aguja fina. Espérame. Que no me... que era con hallazgos citohistológicos compatibles con un carcinoma papilar de tiroides. Me imagino que no hay mucho que comentar a esto. No, yo Por temas de... tengo, perdón, solo tengo una pregunta o más bien recordar que también en niños, y no sé si pasa lo mismo en adultos, las tiroiditis de Hashimoto o de otras causas tienen más riesgo también de carcinoma papilar. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos lleva a, o el TRATS es un poco diferente en estos pacientes que tienen tantos nódulos, Eduardo, o vamos definiéndolo como un TRATS habitual? En general ocupamos los mismos parámetros de TIRATS y en realidad reconocemos que el patrón típico de la tiroiditis Hashimoto es un patrón en una glándula globulosa y que generalmente tiene áreas pseudonodulares, que es distinto tener nódulos bien formados, bien definidos. Es el patrón típico, en la medida que cuando esto ya evoluciona en una etapa de adultez, están suplementados por levotiroxina, uno va viendo que hay una atrofia, se va poniendo un poco más blanca la glándula y más chica a medida que pasa el tiempo. Pero en sí ocupamos la misma escala TIRATS y como te digo, más que una lesión propiamente tal, se ve con un patrón pseudonodular. Y ahí es donde uno tiene que buscar específicamente cuál es el nódulo o el área distinta. ¿Cuál es la que tiene microcalcificaciones? Porque uno se va a encontrar una glándula en que tiene 20 imágenes pseudonodulares, 20 áreas mal definidas, hipogénicas, un patrón jaspeado. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer con la ecografía y tratar de buscar cuál es la zona distinta, cuál es el nódulo distinto, cuál es el foco distinto. Y ahí es donde uno puede describir que acá hay algo diferente, algo sospechoso. Tengo dos preguntas más. Una para Eduardo, que cada cuánto tiempo seguirías a un paciente con una tiroiditis de Hashimoto pensando en su riesgo, digamos, de carcinoma papilar. Y lo otro para Elisa, eventualmente, es como si las variantes esclerosantes o las variantes más atípicas se dan más en tiroiditis de Hashimoto o tienen las mismas estadísticas que un paciente sin tiroiditis. Las recomendaciones en general son seguirlas una vez al año o cada 6 meses, si no quisiera ser muy exigente, pero una vez al año es suficiente. En relación a las variantes histológicas, no, las de más alto grado tienen más relación con, por ejemplo, el cribiforme murular es más frecuente en gente que tiene carcinoma papilar familiar. El esclerosante, la gente más añosa, no tiene directa relación con la tiroiditis de Hashimoto. O sea, sigue siendo el carcinoma papilar diferenciado el más frecuente. Sí. Muchas Gloria, gracias. ¿Diga? Una pregunta, o Ale. Nosotros hemos ido, soy Ángel Blanco, nosotros hemos ido encontrando, al comienzo teníamos el concepto de que no había tiroiditis con carcinoma papilar, y en la medida que hemos ido operando, muchos de nuestros pacientes, o un porcentaje relativamente notable, ha demostrado histológicamente tener una tiroiditis, que no la tiene clínicamente. ¿Cuál es la opinión del doctor Alcalde al respecto? O sea, nosotros observamos con bastante frecuencia, pero no tengo una estadística de cuántos de los pacientes que tienen papilar tienen tiroiditis. Me parece que no es la mayoría, de lo que yo veo por lo menos en adultos en la clínica, no, yo diría que como un 20% tienen tiroiditis asociada.
Sí, pero en niños tal vez sea menor, o sea, poca la incidencia, pero está presente y lo importante es saber lo que preguntaba la doctora González, la relación de tiroiditis con carcinoma, o sea, a cómo seguir un niño con tiroiditis pensando en que pudiera hacer un carcinoma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sigue, por favor, Carlito. Ya. Por los antecedentes de la paciente, principalmente lo referido a la historia de la voz bitonal, se decidió complementar estudio con un TAC que vemos ahora en pantalla. Que informa un aumento de volumen asimétrico del tiroides con compromiso del lóbulo izquierdo, con imagen con contorno irregular. No se evidenciaron anedopatías y hay linfonodos yugulodigásticos bilaterales. Como conclusión, un proceso expansivo en el lóbulo tiroideo izquierdo, y se decidió ingresar a pabellón en agosto de ese mismo año, en donde la biopsia rápida informa linfonodos izquierda y derecha de la tiroides con metástasis de carcinoma papilar. Se hizo una tiroidectomía total, preservando el nervio laringio recurrente izquierdo, que presenta compromiso tumoral observado en la cirugía. Se hizo resección de cadena ganglionar y yugular interna izquierda completa, y la cadena ganglionar yugular interna derecha no presentaba linfonodos de aspecto tumoral. Lo que quiere decir ahí es que hay preservación de ambos ganglios, o sea, de ambos nervios laringeos recurrentes, pero que el izquierdo presentaba compromiso tumoral, se resecó el tumor tratando de preservar el nervio laringeo. Claro. Sí, yo puedo comentar eso de la parte quirúrgica, porque me acuerdo concretamente del manejo del nervio. En este caso, primera o segunda vez que me enfrentaba a un nervio laringio con tumor, rodeándolo, y lo que intentamos fue liberar el nervio, preservarlo y resecar todo el tumor. Lo que fue una experiencia que, bueno, van a ver ustedes la evolución. Eso en cuanto al nervio. En cuanto a los ganglios, yo no recuerdo exactamente los detalles. Piense que es una cirugía hace 20 años y estamos viendo el resumen. Tenía probablemente, siempre buscamos ganglios a ambos lados y al lado derecho no encontramos adenopatías sugerentes como para sacarlas pensando en carcinoma, infiltradas por carcinoma. Por eso no intervinimos el lado derecho y sí el izquierdo. Perdona, Alejandra, Sí, ¿Gallegos? sí. Sí. ¿Qué? Sí, yo tengo una pregunta, porque, y esto es parte de mi ignorancia con los niños, perdón, pero claro, yo no sé, ¿ustedes no usan nasofibroscopías? Porque probablemente hay que anestesiarlo, o sí las hacen, ¿no? No. Sí. No, si se hace preoperatorio. Ya, sí, porque aquí hay un punto súper importante, porque en el fondo la voz bitonal que dicen que tenía la paciente es súper importante, creo yo, definir en el preoperatorio. Nosotros tratamos en general todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes con cáncer que tienen alguna sintomatología, si hacen una nasofibro previa. ¿Por qué? Esto es súper importante, porque si la paciente ya tiene previamente una parálisis cordal de cualquiera de los lados, porque si ustedes se fijan en el escáner, el nódulo tiroideo izquierdo, o esta masa tiroidea izquierda, está bien posterior. Si ustedes miran ahí, está bien posterior. Entonces, y probablemente lo que dice el doctor Blanco, que tenía un compromiso macroscópico el nervio. Entonces, si yo ya tenía una parálisis cordal previa, yo no me preocupo del nervio laringeo recurrente, finalmente. Entonces, mi resección oncológica va a ser mucho mejor, porque yo no voy a dejar margen positivo ahí, porque eso ya no me sirve, ya no funciona. Entonces, mi resección quirúrgica, desde el punto de vista oncológico, va a ser más segura en cuanto a margen, porque yo no me preocupo de pelar el nervio, si ya no me sirve ya, está paralizado. Entonces, lo único que me tengo que preocupar es que el del otro lado me quede para que la paciente no tenga una parálisis cordal bilateral. Y probablemente este sería tal vez, como yo les decía en algún minuto, lo único que está probado es ver el nervio, pero que
uno podría plantear la posibilidad, yo sé que en ese tiempo a lo mejor no existía esto de la monitorización, ¿eh? Pero hoy en día sí existe y podría ser una opción cuando yo tengo un paciente así, que yo ya sé que tiene un nervio paralizado, que yo me voy con todo, porque así aseguro, como les digo, mi resección oncológica, dejando el nervio del otro lado intacto y que yo sé que está bien, digo, eso. Yo, después de esta operación, estuve de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Gallego, por la evolución que ustedes van a ver, que no la quiero adelantar. Prefiero que lo diga Carlos Morales y ahí seguir comentando. Igual, como decía en el fondo la doctora Gallegos, la idea de este caso es que es un caso que, como vamos a ver, fue bastante complejo y la idea es pensarlo como pensamos hoy, pero considerando obviamente que fue hace 20 años atrás. Dale, Carlos. Bueno, la anatomía patológica informó un carcinoma papilar de tumores multifocal y bilateral con la lesión mayor de 3,2 centímetros en el lóbulo izquierdo, con múltiples otros focos en ambos lados, y un patrón folicular en 10% de la lesión. Además, había metástasis en 6 de 7 linfonodos peritoideos con extensión extranodal en 1. En los posteriores había metástasis con extensión extranodal y en la cadena yugular había metástasis en 5 de 9 sin extensión extranodal. Además, había metástasis en la paratidoide derecha. Entonces acá quisimos hacer la pregunta, porque en el fondo en el informe de la biopsia, como podemos, si puedes volver una diapo atrás, Carlito, informa que el cáncer presenta un patrón folicular en el 10% de la lesión, y si esto para los cirujanos o para los diferentes tratantes cambiaría en algo la conducta de manejo, seguimiento o terapéutica de este paciente. Y obviamente después le vamos a pedir su opinión a nuestros panelistas. Un minuto, Ale. 25 de 61 personas votaron. ¿Y cuál fue el resultado? 64% no y 36% sí. Ya. ¿Qué opina? No sé, me interesa saber la opinión de la doctora Alcalde y de la doctora Ruñé con respecto a la diferencia en el patrón folicular. El Colegio Americano de Patólogos no hace distinción. La variante folicular, como la variedad usual, tiene el mismo comportamiento clínico. Así que no es lo mismo que tener un carcinoma folicular, son cosas totalmente diferentes. Este es un papilar con áreas de folicular, que es morfológico, pero no del tipo de la célula. No sé si me entienden. Es que hace folículos, pero el tipo de la célula es igual, es papilar. Entonces se comporta igual. Muchas gracias. Sigamos. Pregunta relacionada al mismo caso. Si el hallazgo del compromiso del nervio recurrente cambiaría en algo su conducta de manejo o seguimiento en este paciente. Eso ya lo comentamos previamente, ¿no es cierto? Ya pasamos. El postoperatorio se inició levotiroxina, se aplicó radioiodo 200 milicurie y se estudió con un citograma que mostró 2 focos de concentración de radioiodo en lecho tiroideo con notoria captación de mediastino superior y anterior sugerentes de timo. Evolucionó al cuarto mes post-yodo con ascenso de la tiroglobulina hasta 66.5, con hormonas tiroideas en 1.8 y TSH en 0.85. Se controló con una nueva imagen, que es la que vemos en pantalla. Que informa una lesión en cuello de 2,5 centímetros de diámetro irregular en enero de ese año.
se reintervino en febrero del 2004, donde se le hizo una resección local y vaciamiento ganglionar izquierdo, incluyendo el nervio laríngeo recurrente antes dejado. La biopsia informó una musculatura estriada con áreas cicatriciales infiltradas por carcinoma papilar parcialmente diferenciado y el tronco nervioso que estaba infiltrado. ¿Es una pregunta? Supuesto. La duda es, yo sé que esto ocurrió hace 20 años atrás, no se hacía rastreo corporal total porque después del review habitualmente al quinto o séptimo día se hace rastreo, con lo cual ya subiese que uno lo hace ahora, evidenciar que queda tejido residual y dónde, además del nervio laríngeo que se había comentado, y además la tiroglobulina 60 postoperatoria te habla de que quedó mucho tejido, sobre 30 habla que ya es de alto riesgo porque te quedó mucho tejido sin extraer macromicroscópicamente. Lo que tú no mencionaste es que, o lo pasaste rápido, es que el escáner que se hizo también fue de tórax y que no hay lesiones en tórax visibles hasta ese momento. Más adelante. Pero la lesión, si tú pudieras volver atrás y mostrarla, porque la lesión es impresionante cómo creció en pocos meses. Ahí se ve. Vean ustedes, yo lo estoy mostrando con mi flecha, no ven mi flecha, pero en el lado izquierdo se ven 3 estructuras. La vena por fuera, la arteria al medio y otra estructura que podría ser otro vaso, pero no, es tejido tumoral. Que quedó prácticamente cero cuando lo operamos y en pocos meses está de este tamaño. Quería mencionarlo porque para mí fue una tremenda sorpresa y bueno, nos llevó a tomar la conducta que comentó antes la doctora Gallego. Eso quería decir. Sí, yo quiero hacer otra acotación y que también me parece pertinente. Si uno mira la primera biopsia, la cantidad porque no me acuerdo bien, pero fue porque se hizo una disección cervical yugular izquierda, se supone en la primera cirugía. Si uno mira, en el fondo, el número de ganglios disecados no se condice con una disección, en el fondo, yugular lateral formal, y eso está como definido, la cantidad de número de ganglios más o menos que uno debiera tener en cada tipo de disección. Porque si yo pienso en el fondo que tiene esa cantidad de enfermedad y se veían en ganglios positivos, la posibilidad en el fondo de que esta niñita quedó con enfermedad ganglionar desde la primera cirugía es súper alta, porque en el fondo me parece que puede haber sido un poco más la cirugía, más como un Pickenberry, esto en el fondo que se hace, que se sacan los ganglios que se ven macroscópicamente comprometidos, más que una disección formal y sobre todo teniendo esa tiroglobulina postoperatoria. Entonces, probablemente, y esto claramente más que una recidiva, es una persistencia de la misma enfermedad, en el fondo que fue, entre comillas, un poco subtratada, por los hallazgos en el fondo que se encontraron ahí, que probablemente fueron un poco más de sorpresa, pero esto en el fondo probablemente es porque quedó enfermedad de la primera cirugía. Eso. Que a lo mejor se podría haber visto después en el rastreo, probablemente que no pero claramente tiene que ver, y eso sí está descrito, y sobre todo en los niños, que en el fondo la primera cirugía finalmente marca un poco el sello de lo que viene para después, entonces, y eso es para todo, para los adultos, para los niños, para todo, entonces ahí yo creo que podríamos modificar un poquitito cómo yo enfrento las disecciones, que son en el fondo estas disecciones compartimentales regladas, y no este Pickenberry de estar sacando un poquito de lo que uno ve macroscópicamente comprometido. Eso. ¿Cuál es la cantidad de ganglios que ustedes esperan obtener en una disección? ¿Yugular lateral? Sí. Por lo menos un mínimo de 20 ganglios, mínimo, entre 25 ganglios, más o menos. Ok. Por lo menos, sí. Y para la disección central, por lo mínimo 10 debieran ser, más o menos. O sea, hoy en día haríamos una disección compartimental dependiendo de cada grupo ganglionar alterado, o sea, grupo 2, 3 específicamente, y hacerlo compartimental, ¿o estás hablando de compartimental yugular No, completo. O sea, si tú tenés en el fondo, y eso sí que está descrito, eso. Si tú tienes adenopatía en el grupo 4, tú tienes que hacer una disección reglada de los grupos 2, 3, 4 y 5A. O sea, independiente que arriba no tenga, puedo saltarme el 2B, por ejemplo, que está sobre el nervio espinal para disminuir la morbilidad del espinal, pero tengo que igual complementarlo con una disección del 2, porque
si puedo tener enfermedad microscópica arriba que yo no estoy viendo, la ecografía no está viendo, pero sí yo sé que tengo. Entonces después sale en esto, en que la tiroglobulina no baja, la tiroglobulina está alta, y hay una persistencia de la enfermedad, más que una recidiva. Eso. Hay alguien que levantó la mano, José Martín Palacio, no sé si quieres aportar algo. Sí, miren, las situaciones que nosotros manejamos en el Instituto Nacional de Pediatría en México, los pacientes que tienen carcinoma papilar de tiroides, que no tenemos evidencia de ganglios, hacemos la disección central profiláctica. Cuando nosotros tenemos de uno de los dos lados la presencia de ganglios, hacemos la disección radical bilateral. Porque una de las metas de la cirugía de tiroides es tanto con el control de la enfermedad como evitar que haya recidivas, porque entre más recidivas tenemos que entrar a más cirugías y no hemos hablado algo de qué es el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, que nos va a dar frecuentemente problemas en estos niños. La realidad es que en cuanto nosotros seamos más completos con la cirugía, tenemos la menor posibilidad de resecar y de reintentar y reingresar otra vez a quirófano. Y normalmente nosotros sí preservamos los nervios laringeos recurrentes. No tomamos como en cuenta si se hace la laringoscopía, pero no lo quitamos en la disección. Los ganglios normalmente se quitan los grupos ganglionares. Recordemos que una enfermedad neoplásica de tipo endocrino, cuando se está fuera de la glándula que origina estos tumores, son de más difícil control. Y lo que dice, estoy de acuerdo con la doctora, hay muchos estudios, hay muchos escritos donde dicen que los niños tienen mayor recidiva a nivel ganglionar que el adulto. Y lo que yo también hemos tratado de estudiar y de confirmar es que no estamos siendo suficientemente completas las cirugías y que cuando los pacientes nos recidivan en forma temprana, que estamos hablando menos de un año, estamos enfrentándonos generalmente a ganglios que dejamos. Entonces la realidad es que nosotros no necesitamos tener la presencia de ganglios en todo el cuello para resecarlos. Y en relación a lo de la tiroiditis de Hashimoto, está escrito que, bueno, se presenta en el 3% de los pacientes del carcinoma papilar de tiroides cuando no hay un ganglio que sea sospechoso. Cuando el ganglio es menor a 1 centímetro, 9.5, 9.6% nos va a dar un cáncer papilar de tiroides. Pero cuando tenemos una tiroiditis de cualquier tipo autoinmune y el ganglio mide más de el nódulo tiroideo mide más de 1 centímetro, hasta el 20% de los pacientes se va a elevar la posibilidad de que tengamos un paciente que nos vaya a desarrollar cáncer. Y sí me gustaría preguntar, me llamó la atención donde una paratiroides tenía infiltración de cáncer papilar de tiroides, nunca lo había escuchado. No sé si me pueden comentar eso. Una cosa, José, dijiste que harías una disección radical de cuello. Nosotros estamos haciendo modificada. Ale Gallegos, ¿cuál es? Sí, es modificada, perdón. Sí, es modificada. Nosotros llamamos sí, radical. Es que como esta es como la que, claro, más que modificada, porque la modificada en el fondo incluye todos los grupos ganglionares y ahí se diferencia si se conserva o no el espinal, la vena o el esternocleidomastoideo. Es como disecciones comprensivas, comprehensive neck dissection, que se llama en inglés, que son como, en el fondo se define como por las fascias de los compartimentos cervicales definidos, en el fondo. Y también les puedo compartir que quien hacemos cirugía de tiroides, yo les sugiero que tengamos en cuenta, a veces no es evidente por ultrasonido o no se busca por ultrasonido. A veces nosotros mandamos a hacer la solicitud porque tenemos una sospecha o hay un nódulo tiroideo y mandamos a hacer un estudio de la tiroides y a veces no se hace un rastreo completo en forma intencionada de todos los niveles ganglionares y es frecuente que el nivel 2 es un nivel que está más alto, donde a veces nosotros dejamos enfermedad por no tener la intención de la búsqueda, ya sea por imagen o ya sea en el momento de la cirugía. Muchas gracias. Carlos, yo creo que puedes seguir.
Disculpa, antes de que sigan, yo quisiera preguntarle a la doctora alcalde qué tan frecuente es la infiltración de la glándula paratiroidea. Y también, perdón, y también con respecto a la disección ganglionar central, lo que decía el doctor Palacio, yo igual lo leí en varias partes con respecto a que deberíamos siempre hacer una disección central. No sé si alguien podría opinar diferente, porque lo leí mencionado en varias recomendaciones. No sé, respondo yo primero. No, responda. No, doctor. Alcalde, por favor, y posteriormente doctora Gallego. Sí, no es habitual la infiltración de la glándula paratiroides. Se me ocurre que puede haber sido una paratiroides intratiroidea, que eso sí es muy frecuente, y que probablemente infiltró por contigüidad, porque eso es lo que puede ocurrir. Hay paratiroides que están dentro de la tiroides y se desarrollan siempre dentro de la tiroides, y puede haber sido eso, no he visto la lámina, pero se me ocurre que podría haber sido algo así, porque en general no ocurre. Y en relación a la disección profiláctica, por lo menos la JCC no la recomienda, pero yo soy patóloga, no cirujana. Sí, claro, la disección, voy a hacer dos cosas. La disección central profiláctica, la verdad que no está indicada a menos que hayan ciertos factores que uno pueda considerar para que haya mayor probabilidad de metástasis. Esto es como en general. Por ejemplo, cuando yo tengo tumores que se me escapan de la cápsula, o que tengo tumores grandes, más de 4 centímetros, o que tengo alguna variedad más agresiva, etc. En los niños, si uno, bueno, la JCC o las guías de la ATA, si uno las lee así con detención, porque unas cosas son las recomendaciones y otra cosa es lo que dice un poco en la literatura antes de las recomendaciones. Es que efectivamente no está indicada una disección profiláctica, sobre todo en tumores que no tienen estos factores de riesgo, porque el riesgo en el fondo, y sobre todo depende de quién haga o no la tiroidectomía, que ahí definen claramente el número que tiene que tener tiroidectomía al año y todo, el riesgo de que tú produzcas una lesión, tanto el nervio lenígeo recurrente como un hipoparatiroidismo permanente en un niño, puede ser mucho peor que la solución que sea por si acaso, en el fondo. Pero como te digo, eso va a depender mucho de cómo tú veas el tumor y de la apreciación que tú tengas como cirujano de lo que estás encontrando. Eso. Muchas gracias. Karime, ¿qué dirías respecto al PINDA a propósito de esto? Estás en silencio. Karime, estás en silencio. Lo tradicional era realizar la disección ganglionar completa del 6, pero cada vez se ha sido más conservador, como decía la doctora Gallegos, para evitar los riesgos de complicaciones. Entonces, si el tumor es más de 4 centímetros, o tiene borde infiltrado, o tiene adenopatías positivas, al menos en la ecografía sospechosa, ahí sí se va a la disección del 6, es la sugerencia. Muchas gracias. Pero no a todos como lo que se hacía antes. Perfecto. Doctor Palacios tiene la mano levantada. Sí, yo lo que te puedo decir es que yo me he dedicado a estudiar esto y la realidad es que está comprobado que hasta 65% esto habla de la literatura, hasta 65% de ganglios no evidentes por ultrasonido y sin factores de riesgo, los pacientes tienen ganglios positivos. Yo les puedo decir que yo he operado alrededor de 40 niños con cáncer de tiroides, yo personalmente, que es una serie para un solo cirujano que no es tan poca porque es un tumor relativamente raro. Y de todos los pacientes que hemos hecho disección radical, a uno no le hicimos porque no había ninguna evidencia ni nada, ningún factor de riesgo, solamente uno que no le hicimos, el resto le hicimos 39 pacientes, 39 tenían ganglios positivos. En relación al hipoparatiroidismo, nosotros estamos usando con estudios dinámicos para poder determinar las paratiroides y no causar un hipoparatiroidismo permanente. Creo que si nosotros dejamos un ganglios positivos, esto nos lleva a los pacientes a estar metiéndolos 3 o 4 veces a cirugía y créanme que a veces es un infierno estar tratando de reoperar. Nos toca a muchos pacientes que llegan de otros hospitales con 4 o 5 cirugías y con ganglios positivos y que tenemos que volverlos a reoperar. Ahí sí creo que tenemos mayor incidencia de lesionar un aligio recurrente. Es más probable que no podamos identificar entre una paratiroides y un ganglio que está enfermo. Y en la experiencia de nosotros, la realidad es que la cirugía de
cáncer de tiroides a veces creo que todo mundo creemos que hacemos lo mejor y creo que nos hace falta como ese tipo de sesiones para tratar de tener algún criterio unificado para que nosotros podamos determinar qué es lo mejor para los niños. Yo creo que es interesante el tema con respecto a tener criterios más unificados en niños, haciendo como el símil de los adultos. Muchas gracias, doctor. Sigamos, por favor, en honor al tiempo, porque ya estamos un poquito pasados de la hora. Doctor Morales. Ya, la paciente evolucionó con persistencia del ascenso de la tiroglobulina. Se estudió con un TAC de cerebro que estaba normal, un centigrama óseo normal y un PET que mostraba un foco hipermetabólico cervical alto, para mediano derecho y mediastino superior compatible con actividad tumoral maligna. Estas son las imágenes del PET. Le pregunta. Yo creo que sigamos, Carlitos, con la presentación. La evolución de esta paciente se presentó en una reunión de clínica con presencia de médicos nucleares, cirujanos de cuello y 9 endocrinos del centro tratante, que es la Santa María, más un invitado externo. Se concluyó una dosis de radioiodo de 250 mg basado en casos de niños anteriores. Esta se administró en abril de ese año y la exploración sistémica por radioiodo fue negativa. El seguimiento, en julio de ese año, la tiroglobulina siguió en ascenso con un toque de tórax normal. En octubre del 2004, una ecografía cervical mostraba 2 nódulos linfáticos de 10 milímetros a derecha, pequeños nódulos no mayores de 4 milímetros a izquierda y confluencia de pequeños nódulos de entre 5 y 7 milímetros supraclaviculares izquierdos. En septiembre de ese año, tiroglobulina 118, se tomó un nuevo PET que mostraba persistencia del foco captante cervical alto para mediano derecho, más neto y mayor intensidad y mediastínico, con nuevo foco en mediastino posterior y hacia ilio derecho, compatible con actividad tumoral maligna. Que son las imágenes que vemos ahora. También las seguimos. Se decidió una tiroglobulina y hemograma mensual. No se aplicó más radioiodo, se interconsultó a la PUC, en donde se indicó que la tiroglobulina era propia de metástasis. Se sugirió un vaciamiento cervical contralateral y eventual mediastínico, incluyendo timo. Y se decidió continuar control en imágenes ecográficas en 3 meses. En enero del 2005, una tiroglobulina de 106, una eco cervical que mostraba progresión de la lesión en tamaño y número. Por todo lo anterior, se decidió plantear una cirugía en 2 tiempos, un tiempo cervical y un tiempo mediastínico, en donde se hizo un vaciamiento ganglionar cervical derecho, en donde la biopsia mostraba linfonodos yugulares 2 de 10 con metástasis de carcinoma papilar. Estas son las imágenes de disección. En marzo del 2005, una tiroglobulina 137, se decidió no realizar el tiempo torácico ya que no se encontró ninguna masa al TAC que diera seguridad de poder extirparle el productor de tiroglobulina y por el alto riesgo de la cirugía. Se continuó con seguimientos con tiroglobulina que persistían en ascenso. En julio del 2005, una resonancia de tórax que mostraba una imagen de mediastino de 10 milímetros y una otra en ilio pulmonar derecho de 12 milímetros. En agosto del 2005, una tiroglobulina de 297. Un PET que mostraba un foco hipercaptante retrolaringio que pudiese corresponder a una hipertrofia compensadora de parálisis cordal vocales o una adenopatía. Que son las imágenes que vemos en pantalla. En mayo del 2008, tiroglobulina... Espera un poco antes de seguir tan rápido. Me gustaría comentar que este caso era muy comentado y fue visto en varias instituciones, principalmente en la Universidad Católica, que tenían esa conducta de explorar el tórax, que era bastante agresiva,
que nosotros no siempre tuvimos mucho recelo y no quisimos llevar a cabo, y sí abordamos el cuello. Además, que quería hacer el comentario que esta niña en paralelo, a estas alturas de su evolución, ya había ido 2 veces a lo menos al MD Anderson en interconsulta, porque los papás tenían los medios, tenían contacto allá, y se controlaba tanto allá como acá con nosotros. Y afortunadamente para nosotros, la estrategia que seguimos, ellos tuvieron los consejos que nos dieron o lo que sugirieron fue ser muy cautos y hacer lo que hicimos en el sentido de explorar el cuello, pero no seguir hacia abajo y continuar con los controles que tú puedes seguir ahora mostrando. En mayo del 2008, tiroglobulina aún más en ascenso, sobre 300, con una eco cervical que mostraba una lesión de 7 milímetros en la región carotidia derecha, algunos ganglios izquierdos y supraclaviculares pequeños de aspecto normal. Se hizo punción que mostraba un ganglio tiroideo que sea compromiso con carcinoma papilar. En febrero del 2009, un PET que mostraba compromiso pulmonar miliar bilateral, 2 ganglios retrocarotidios sin cambios. Mayo del 2009, tiroglobulina de 700, con TAC que mostraba pequeños nódulos de lecho tiroideos, incontables nódulos pulmonares bilaterales sugerentes de metástasis. Abril 2013, tiroglobulina 1300, con un TAC de tórax que mostraba múltiples nódulos pulmonares bilaterales metastásicos. 2015, una eco cervical que mostraba imágenes sugerentes de implante secundario en logia tiroidea derecha, con una tiroglobulina de 1700. En julio del 2019, la última ecografía que tenemos pesquisada es ecografía cervical con imágenes sugerentes de implante secundario en logia tiroidea derecha. Esta es la tabla resumen. Cabe destacar que la paciente actualmente tiene 27 años, continúa controles en la Universidad Católica, con tiroglobulinas que han persistido en ascenso, tiene una discreta disminución de la función pulmonar y realiza habitualmente una vida normal. Se le realizó estudio genético en Estados Unidos, en donde se encontró una mutación RAF, en el BRAF. Un comentario me llama la atención, en el fondo, la evolución tan torpe de la paciente, entendiendo que quedó una enfermedad residual inicial, pero a pesar de una dosis de rayos súper altas que ya no se ocupan, igual siguió progresando incluso la parte pulmonar siempre cada vez más avanzando. O sea, da terror ver esas tiroglobulinas tan altas. Karime, hoy en día ¿se plantearía algún tipo de anticuerpos, me refiero? Hay algunos anticuerpos que se están usando hoy día en pacientes que tienen enfermedad que no responde al rayo IO. Mira, no es lo que manejo yo porque es algo bastante más específico de adultos, pero en el fondo uno tendería a pensar que además del problema de patología residual es que esto no está respondiendo a rayo IO, y ahí uno podría entrar en algunos protocolos que se ocupan como estos anticuerpos para antifactores de proliferación vascular, pero la mayoría están en protocolo de investigación, no hay como que uno va y lo compra y se lo da. En adultos desconozco y era mi intención preguntar si es que hay alguno que esté en curso actualmente. Que seguramente... Sí. ¿Ah? Sí. Pienso que la doctora Niklas quizás podría darnos... Yo les puedo contar lo cortito a los adultos. Sí, me llama la atención 2 cosas. Uno, la progresión de la tiroglobulina, recordar que a medida que pasa el tiempo, independiente de que el tumor siga produciendo tiroglobulina, estos tumores se pueden desdiferenciar, sobre todo si empiezan a captar más en el PET, porque en el fondo la doctora ahí me va a saber más que yo, pero el que respondan al radio depende de que tengan un receptor la célula, y a veces, aunque produzca tiroglobulina, no tiene ese receptor. Entonces se hacen resistentes al uso del radio independiente de que produzcan tiroglobulina. Entonces eso es súper importante tenerlo presente. Y lo segundo, claro, hay varios inhibidores de la tirosina quinasa que están aprobados por la FDA para el uso en cáncer de tiroides, papilar de tiroides, y algunos en cáncer medulares de tiroides, que han tenido resultados bastante aceptables, que son el sorafenib y el lenvatinib, que por lo menos en los adultos sí se usan.
En los niños creo que hay, por lo que yo estuve leyendo, creo que hay algunos estudios, pero no hay nada así como que se use. Eso probablemente habría que revisarlo, pero en los adultos sí se usa cuando tenemos estas enfermedades bioquímicas en el fondo, que tienen metástasis pulmonares, que ya la enfermedad local no hay en el fondo y que no responden al radioyodo. Eso. La doctora Nicles, que sí, ahí. que es pediatra oncólogo, podría ayudarnos en esta parte de la discusión. Sí, no sé si me escuchan. Gracias, doctora. Sí, la escuchamos. Mira, cuando llegamos como a esta etapa es como bastante complejo, por lo menos la parte de nosotros los niños, porque siempre vamos como un paso más atrás que los adultos, pero sí lo que se sabe, pero que está todo en estudio todavía, son los inhibidores de tirosinquinasa, como el sorafenib, que nosotros lo hemos utilizado, pero en otros diagnósticos nunca hemos tenido que avanzar a esto en caso de cáncer de tiroides, pero todo esto es, claro, está en estudio y tampoco no hay nada como que esté en el fondo tan aprobado. Sí se ha visto con adultos, como decía la doctora Gallegos, que han tenido buenos resultados y probablemente es la etapa que nos toca a nosotros ya también empezar a explorar, pero todo esto está, como les decía yo, en estudio y son medicamentos que aún para los niños no es lo que inicialmente uno piensa, dado que en general también la evolución es muy buena y casos como estos son excepcionales y posiblemente yo escuchando el caso, seguramente con un abordaje, con los conocimientos que se tiene ahora, puede ser que el pronóstico de la niña hubiese sido distinto si hubiese sido un poco más agresivo en el manejo inicial. Y lo otro que llama la atención también es pensar que puede haber algún tipo de resistencia al radioyodo. Llamaba la atención, sí, que se hacían estas exploraciones sistémicas posterior al uso de radioyodo, y por lo menos posterior al uso del radioyodo se veía que no había compromiso, pero rápidamente progresaba. Entonces, mencionarles que solamente están estos estudios y que dentro de esto el sorafenib son de los medicamentos que posiblemente nosotros como pediátricos pudiéramos utilizar. Doctora, ¿usted los ha utilizado en algún paciente? No. Nosotros no lo hemos utilizado, por lo menos lo que yo tengo conocimiento. Yo no sé si en algún otro centro lo han utilizado, pero por lo menos nosotros no. Y dentro del comité de cáncer de tiroides tampoco hemos tenido alguna consulta. No sé si Karime sabe alguna otra información, pero nosotros como comité de cáncer de tiroides no ha habido como consulta como para avanzar en casos tan refractarios a tratamiento. Ale, una pregunta y un comentario. Una pregunta a los panelistas. ¿Creen ustedes que en esta niña, con la evolución que ha tenido, que tiene este BRAF positivo, que si bien es un signo a lo mejor de mayor agresividad, pero al final no de mayor malignidad o de peor pronóstico, ¿creen ustedes que si hubiéramos sido más agresivos, resecando el nervio en la primera intervención, sacando más ganglios, sería distinta la evolución de esta niña de la parte pulmonar? Porque la parte pulmonar corre por carriles prácticamente separados. Eso es una pregunta. Y lo otro, que hoy conversaba con el doctor Hernán García, que fue su médico tratante por muchos años en la parte pediátrica, y luego la trasladó al doctor, en fin, Domínguez, endocrinólogos de adultos, quienes la están tratando actualmente en este momento. Bueno, y me decía él de los dolores de cabeza que tuvo tratando de entender qué es lo que le pasaba a esta niña con esta enfermedad bioquímica que era imparable y que actualmente aún no se ha hecho un tratamiento, pero están estudiándola y en el fondo de estos tratamientos entre experimentales y no sé, por algún motivo medio que no han comenzado un tratamiento. La niña lleva una vida totalmente normal, tiene una mínima déficit respiratorio por exámenes, no por clínica, y tiene, como ustedes ven, más de 1000 de tiroglobulina permanente. Bueno, eso quería comentar. Yo quiero hacer una mención acerca del BRAF.
el BRAF ahora está muy a la mano. Se puede hacer determinación inmunohistoquímica y tiene una concordancia de un 98,8% con la PCR, así que la inmunohistoquímica es bastante suficiente y está más a la mano. La gracia del BRAF es que permite hacer terapia dirigida, que es lo que se hace habitualmente en los melanomas metastásicos con terapia bemurafenib o alguna de esas alternativas. Y lo que yo he visto en el uso pediátrico, por ejemplo, el otro día me tocó con una histiocytosis de Langerhans, que está fuera del alcance en este momento del tratamiento habitual, y me pidieron esta mutación pensando en hacer tratamiento dirigido. También se está usando mucho esta mutación para ver el pronóstico en los tumores cerebrales, y en el área del carcinoma de tiroides sí tiene más mal pronóstico y mayor progresión cuando está presente. Ahora, los trabajos son bien limitados hasta ahora y se reportan entre un 30 hasta un 80% positividad, lo cual diría que no es un muy buen predictor. Bueno, yo creo que después de todas estas intervenciones y después de todo lo que hemos conversado, me parece que fue una reunión súper buena, súper útil. Quisiera agradecer a todos los participantes, a los panelistas y a todas las personas que participaron en nuestra reunión, que se extendió un poco harto más de lo habitual, probablemente porque la discusión era interesante. Muchas gracias al doctor Catoya por presentar su caso clínico y muchas gracias también al doctor Blanco por presentar su caso clínico. De verdad, nos sirve mucho la participación de nosotros mismos dentro de estas reuniones para poder aprender. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron y nos vemos en marzo. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Chao. Gracias.